Bueno, seguimos en el encuentro de Forbes, del encuentro FinTech, en este caso para discutir cómo los desafíos que enfrenta en un universo no bancarizado, poco familiarizado con nuevas tecnologías y con cualquier otro instrumento que no sea directamente el efectivo. Ya no hablemos ni siquiera de tarjetas de débito o de crédito. Bueno, estamos hablando acá de una alternativa que tal vez inesperadamente sea incluso más sencilla para lograr esa inclusión. Nos acompañan Ignacio Plaza, muchas gracias por estar acá, presidente de la Cámara Argentina de FinTech y miembro del directorio de Rofex, presidente además de Primary Ventures y cofundador de Signus y Primary Technologies. Eric Rincón, creo que igual ya estuvieron todos presentados. Eric Rincón, el alter ego, como le digo yo, de Ignacio Plaza de Colombia. Y muchas gracias, Carlos Jurbeit, director del Banco Central, que tiene en toda esta historia, por supuesto, un rol protagónico. Lo tenemos a Eric por Zoom, lo tenemos en virtualmente, cómo va. Y lo primero que quiero preguntar para arrancar esta charla es, bueno, ¿cuáles son precisamente las claves para lograr expandir estas tecnologías? ¿Qué pasa en la Argentina? Después te voy a preguntar, Eric, cómo fue en Colombia, cómo es el caso colombiano. Bueno, hoy lo que ha venido pasando estos últimos años es que la tecnología nos ha dado un apalancamiento, una posibilidad para construir una nueva capilaridad en los servicios financieros y realmente democratizar ese acceso, ¿no? O sea, hoy toda persona tiene un teléfono con una capacidad potente de comunicación que puede darle acceso a los servicios financieros, y entonces se crearon a lo largo de la Cámara FinTech desde 2017, había 800.000 billeteras digitales, hoy son más de 8 millones. Y después, bueno, los bancos, que también son los jugadores más incumbentes, tradicionales, se están adaptando rápidamente, y bueno, y los reguladores también. O sea, solamente después Carlos va a contar novedades, hemos estado trabajando, a raíz de la pandemia se aceleró mucho la digitalización. O sea, yo creo que, por un lado, es una situación, una tragedia, pero por otro lado, nos da la oportunidad de reconstruir y de tal vez dar un salto de digitalización que da la posibilidad de esa mayor llegada a todos los sectores que estaban excluidos, ¿no? Porque todos los jugadores están de golpe interesados en digitalizar las finanzas, y eso puede desatar, después vamos a hablar en detalle de distintas cosas, pero una posibilidad de acceso no solo a pagos, sino a crédito, a comercio electrónico, incluso hasta exportar servicios, digamos. Así que estamos muy entusiasmados por el lado positivo de crear un ecosistema en Argentina muy potente desde el punto de vista de FinTech. Tal vez para el contexto de la pandemia y del aislamiento, lo que permitió, y seguramente Carlos por ahí coincida conmigo, es un ámbito de derribar prejuicios y un ámbito mucho más colaborativo, porque los recelos que por ahí había entre FinTech, entre el sistema financiero, en los reguladores, porque no deja de ser algo novedoso, que hay que ver precisamente cuál es el nivel de desarrollo óptimo, cuál es la regulación óptima. Sí, la verdad que desde el Banco Central estamos impulsando algo que se llama Transferencias 3.0, que básicamente reconoce una realidad que digamos, había una realidad normativa y competitiva fragmentada, donde las fintech iban por un lado, los bancos no había una interconexión allí. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, vamos a nivelar el campo competitivo regulatorio, crear una regulación que sea interoperable, que permita la interconexión entre las infraestructuras, que son Coelce, Interbanking, PrimeLink, la fintech y los bancos. Una regulación que regule no por participantes, sino por actividad, por función, sí. En donde básicamente trate de nivelar la cancha, como te decía, y que permite la interoperabilidad entre la evolución de la fintech y los desarrollos de los bancos. Por ejemplo, la nueva regulación que probablemente salga en esta semana o en la próxima semana va a permitir, a partir del desarrollo del sector privado, por supuesto, que cualquier billetera puede leer el código QR de cualquier desarrollador, como por ejemplo Mercado Pago. Entonces, hemos venido primero conversando con la industria, como comentaba, hemos conversado y hemos tenido reuniones de trabajo con toda la industria, con las billeteras, con los bancos, con las infraestructuras,
hemos tenido aproximadamente 20 o 22 reuniones por Zoom. Claro, vale la aclaración. Digamos, pero no solamente, primero transmitiendo, digamos, lo que es la visión, tener 1.500 millones de nuevas transacciones en 3 años, competir contra el efectivo, que haya interoperabilidad y que los comercios tengan un servicio más barato y inmediato. Esto va a ser lo que usualmente hacemos vos y yo cuando vos le transferís plata a una persona amiga tuya, a tu madre, a tu hermano. Bueno, los comercios a través de transferencias 3.0 van a recibir instantáneamente el pago de los clientes. Entonces, para hacer eso, primero transmitimos la visión, después trabajamos sobre un borrador de texto con el mercado. Lo hemos difundido, lo hemos discutido, hemos recepcionado los comentarios, hemos crecido mucho en la visión que teníamos, porque en definitiva el Banco Central puede tener una visión, pero permanentemente la tiene que validar con el sector privado, que es el que le da la capilaridad. Sí, con las distintas visiones del sector privado, porque tampoco son un frente común completo, ¿no? 100%. Y en esa articulación, bueno, creo que está el secreto del éxito. Diste un dato que no quiero dejar pasar, acreditación inmediata. Esto es decir que se acaba el cuento de si me pagás de tal modo, el comercio recibe el pago a los 20 días y de tal otro modo a los 2 días, y si es efectivo es ya. Sí. Esa es la mejor competencia que puede tener el efectivo. Absolutamente, como decís, y no reversibilidad. Muchas veces el comercio hace una venta y la tarjeta de crédito o la de débito le revierte la operación. Bueno, esto es no reversible, es instantáneo y va a tener un costo muchísimo más bajo. O sea, lo que va a hacer esto es competir contra los pagos con tarjeta de débito, contra los pagos con tarjeta de crédito, utilizando el Sistema Nacional de Pagos. O sea, hay el día 3 de octubre salió una nota en The Economist donde detalla los esfuerzos de 55 países, la mayoría de los países más importantes del mundo, en desarrollar un sistema propio de transferencias inmediatas para comercios. Bueno, la Argentina lo está haciendo y lo va a tener, lo va a tener regulado en este mismo mes de octubre. Estábamos hablando acá un poco de la parte, digamos, de la regulación de los desarrolladores, de tener a disposición el servicio, pero nos está faltando la otra parte, en definitiva, que tiene que ver con el usuario, con que se acostumbre a usar eso y que deje de tener el hábito de meter la mano en el bolsillo para sacar billetes para pagar y que meta la mano en el bolsillo, pero para sacar eventualmente el celular. Y le quiero preguntar a Eric, ¿cómo es en este sentido la experiencia colombiana? ¿Cómo se ha hecho, cómo se hace en ese país para que los usuarios no acostumbrados a ni siquiera un banco, bueno, en definitiva sí se acostumbren al dinero virtual, en definitiva? Bueno, no, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y la verdad muy complacido estar acá con ustedes. Sobre tu pregunta, lo primero que hay que señalar es que existen diferentes modelos regulatorios en la región. Hay un primer modelo que es tal vez el paradigma regional, el que más desarrollo ha tenido desde el punto de vista mediático, y es básicamente el mexicano, ¿no? Donde hay una ley integral que recoge la regulación de diferentes segmentos de la industria y, por supuesto, pues es un modelo muy completo en el sentido de que hay un compromiso muy fuerte de diferentes autoridades gubernamentales por sacar adelante y habilitar una industria que, sobre todo en el caso mexicano, se concentra en depósitos electrónicos, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la estructura de pagos, incluso en temas vinculados a Open Banking, a blockchain y criptoactivos, entre otros. Pero por otro lado, existen modelos como el que puede ser característico de Colombia o de Chile o incluso de Perú, donde hay normas especiales. Se trabaja bajo los estatutos especiales, donde cada uno de los segmentos fintech, que fintech recoge muchos temas, pagos, crédito, RegTech, crowdfunding, incluso pues llega a criptoactivos y neobancos, cada uno de los segmentos tiene normas especiales. En el caso, por ejemplo, colombiano, tendremos que decir que prácticamente todos los segmentos de la industria se encuentran regulados, donde específicamente hay una regulación
por ejemplo, para los neobancos muy reciente, que desarrolló un sandbox de regulación en un decreto que salió hace apenas 2 semanas. El crowdfunding en Colombia está regulado desde el año 2018. Los depósitos y pagos electrónicos a través de instituciones especializadas están regulados desde el año 2015. Es decir, Colombia tiene ya una regulación ciertamente madura en algunos de los segmentos más maduros de la industria fintech. Pero sobre el caso de pagos, por ejemplo, que es un tema que ustedes han venido señalando a lo largo de la exposición, se presentan dos fenómenos bastante complejos. Uno, que hay un desincentivo tributario. Acá hay un impuesto que se llama gravamen a los movimientos financieros, un impuesto temporal desarrollado en una crisis financiera por allá del año 2001. Y ese impuesto, que se suponía era temporal, hoy en día es prácticamente permanente. Eso es lo que conocemos en Colombia como el 4 por mil, porque esa es la tarifa con la cual grava las operaciones que se realizan a través de medios electrónicos. Hay un desincentivo por el uso de medios electrónicos en los instrumentos de pago, lo que no ocurre con el efectivo. El efectivo no tiene que pagar 4 por mil y eso hace que en muchas zonas del país la gente prefiera andar con fajos de efectivo para pagar operaciones. O sea, ahí hay que superar un tema donde el problema, uno diría, bueno, quiten el impuesto, pero el impuesto hoy en día significa cerca de 6 billones de pesos, es decir, cerca de unos 3.000 millones de dólares de ingresos corrientes para la nación, y eso obviamente hace que ningún gobierno quiera o se dé, digámoslo así, con el trabajo de eliminarlo porque podría comprometer los ingresos corrientes. Y por otro lado, sucede algo importante y es que Colombia ya tiene sistemas de transferencias inmediatas. Aquí hay un proyecto de la Cámara de Compensación Electrónica del Sistema Financiero, que en nuestro país se llama ACH, y ACH tiene un proyecto que se llama Transfilla, que además de eso está montado sobre blockchain, pero en el que el sistema financiero no se ha montado. Es decir, el sistema financiero, los incumbentes, como denominaba Ignacio, no han querido montarse en el proyecto a pesar de que ya tecnológica y operativamente existe. Entonces, tenemos esas circunstancias, estamos en un momento muy interesante, en apenas esta semana o la semana entrante va a salir un proyecto que va a revolucionar el esquema de adquirencia en temas de pagos electrónicos en el país y se promete una verdadera revolución en el tema de los pagos electrónicos en Colombia. Entonces, creemos que lo importante es que la regulación equilibre la seguridad jurídica y operacional con la innovación y la tecnología, que ese es un tema muy importante. Eric, para tener una referencia, me gustaría consultarte si tenés la estadística de qué nivel de penetración tiene el sistema financiero en Colombia y cuál es la participación de la industria fintech, y después hacer la misma comparación con Argentina. Sabemos que el nivel de bancarización acá en Argentina es realmente bajo y sobre eso también hay que operar, tal vez complementariamente, con la industria fintech. ¿Cómo son los parámetros, los números en Colombia? Son números mentirosos. Son números mentirosos porque, les voy a decir por qué. Porque la inclusión financiera dibujada por el supervisor financiero es una inclusión financiera medida en el acceso a productos o servicios financieros, no medida en el uso. Entonces, cuando ellos te dicen a ti, no, mire, es que en Colombia hay cerca de 28 o 29 millones de cuentas de ahorro abiertas, y esa es la inclusión financiera y por lo tanto tenemos que decir que el 70% de la población colombiana está bancarizada. Esa es una mentira. Hay cerca de 9 millones de cuentas de ahorro de trámite simplificado, de las cuales no se utilizan 6. 6 millones no son utilizadas. Entonces, el tema en Colombia tiene que ver más con el uso que con el acceso. Si se tratara simplemente de medir el acceso a productos o servicios financieros, pues chapó. Colombia está tal vez de líder a nivel regional en materia de inclusión y tiene unos índices de bancarización extraordinarios, pero eso no muestra, las cifras de inclusión no muestran cosas como las siguientes, que 3.5 millones de colombianos han solicitado en diferentes momentos crédito digital a los bancos, a las entidades fintech, perdón. Esos 3.5 millones de colombianos han llegado a solicitar créditos de bajo monto, donde el promedio de colocación de esos 3.5 millones de créditos es de $80 apenas. Adicionalmente, un tema muy importante, de las cerca de 18 millones de billeteras digitales que se encuentran activas en el país,
cerca de 4 millones son fintech, no son billeteras bancarizadas. Entonces, esos números no hacen parte del juego de la inclusión financiera. Los únicos reportes de inclusión financiera que se tienen en cuenta en Colombia son los reportes de la industria financiera tradicional o convencional que reporta información a la superintendencia financiera, al supervisor financiero, como consecuencia de carga regulatoria que les exige ese reporte. Algo muy similar ocurre acá en Argentina, Ignacio, y Carlos también, con la cuestión de, es verdad, todos los jubilados tienen cuenta bancaria, todos quienes cobran, que es un universo muy amplio, tristemente en la Argentina, todos quienes cobran un plan social, porque lo necesitan por supuesto, tienen una tarjeta de débito, pero el uso no es necesariamente equivalente a esa tenencia, es decir, la tienen, sacan el efectivo y no vuelven a usarlo. Lograr que usen alguna tecnología alternativa a la tarjeta de débito. ¿Es más sencillo, es más complejo que acostumbrarlos a la de débito? Supongo que probablemente acá haya matices. No, a ver, yo creo que esta noticia que acaba de dar Carlos, acaba de confirmar Carlos sobre la interoperabilidad de las redes, para mí es fundacional o refundacional, porque significa muchas cosas, o sea, un aspecto tecnológico, pero un aspecto de posibilidades y de colaboración entre los stakeholders, digamos, entre el regulador, los incumbentes y los nuevos jugadores, y los que todavía no existen y que gracias a esta infraestructura van a generar más innovación. Por ejemplo, no se podría ver servicios dirigidos, bueno, a sectores que hoy ¿por qué no los atendés? Y porque tendrías que adquirir los comercios porque no son interoperables. O sea, al facilitar... Sí, pero yo les quiero plantear algo muy básico. Ustedes me hablan de interoperabilidad, de distintos sistemas y de los distintos actores de la industria, pero mi pregunta por ahí es mucho más básica, es cómo llega eso a la calle. Es que justamente lo que dice Ignacio... ¿Hay desconfianza a todo lo que no sea el papel billete? Lo que dice Ignacio creo que es clave. Interoperabilidad significa hacerle la vida más fácil a la gente. Totalmente. El Digo, tema es que alguien, un poco lo que también Eric contaba, este problema donde los bancos van por un lado y las billeteras van para el otro, y justamente lo que queremos y lo que hicimos con esta regulación es poner en una misma cancha regulatoria todas y que todo el mundo, mediante una cosa que se va a llamar interfaz estandarizada de pagos, esto sí no lo tiene que saber la gente, pero sí las personas como Ignacio, el mismo flujo de información de un pago sea libre por una billetera, por un banco o por cualquiera de las infraestructuras, obviamente los comercios, y cualquiera de las infraestructuras que van a administrar esos pagos. Entonces, ¿qué significa? Que uno puede aprovechar la capilaridad, por ejemplo, que tiene Mercado Pago, que ha sido un desarrollador extraordinario de los códigos QR, y todos pueden beneficiarse de esa capilaridad de la que haga Mercado Pago y la que hagan los bancos también. Entonces, todos se benefician de la infraestructura. Obviamente que Mercado Pago, si alguien ve un lector de QR de Mercado Pago y paga con otra billetera, va a cobrar algo, no es que no va a cobrar nada. Entonces, es hacerle la vida a la gente, hacerle más fácil la vida al usuario, y todos tienen el arma para utilizar este sistema, y el arma es el teléfono celular. Claro, ahora va a haber una base. Cuando vos no había interoperabilidad, entonces vos querías hacer por ejemplo, una billetera para jubilados que tiene la letra tamaño gigante porque no ven bien. Ponele que sería, tu approach sería, me dirijo al segmento de jubilados, ¿ok? Ahora, tendrías que ir a conseguir los comercios, y esa inversión es imposible para una nueva empresa. Pero si vos ya tenés compatibilidad con la base instalada de comercios, entonces vos lo único que tenés que conseguir es el usuario final y darle algún mecanismo que te enfoques en ese segmento de clientes y adquieras esos clientes para que sumen al sistema. Y entonces se multiplican las posibilidades de segmentos que están desatendidos. Realmente para mí es muy fundacional. O sea, por ahí no se percibe, pero cuando vos interconectás las cosas se generan unas combinaciones nuevas. Realmente es una gran noticia que espero que... En algún punto la disponibilidad de la oferta o la disponibilidad del servicio garantizaría cierta velocidad de adopción de esas tecnologías y en paralelo la velocidad de adopción. ¿Son estas tecnologías buenas herramientas para combatir la informalidad? Hablaba Eric de la cuestión impositiva y el desaliento a usar... Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. O sea, está el impuesto, ¿no? El impuesto al cheque, que eso está embebido en todos los pagos, ¿no? Es el 0,6. Está también en la fintech, rige también para la fintech. Ahora, pero te voy a contar algo interesante.
En los últimos 2 años, las fintech empezaron a dar las cuentas remuneradas, que básicamente te pagan un rendimiento que es parecido a la tasa que paga el Banco Central. Hoy debe estar como en el 3% mensual. ¿Okay? Entonces, si vos dejas la plata una semana, ya ganaste ese 0,6%. O sea, vos tenés la plata colocada en esos fondos. Sí. Y está funcionando muy bien. O sea, la totalidad... 0,6% en pesos. El 3% mensual en pesos. 3% mensual, perdón. Sí. Está bien que si vos querés pasarte a dólares, entrar y salir, también tiene unos costos de entrada y salida que son complicados. O sea, esto tiene 0 costo. O sea, 0 costo de entrada y salida, ¿no? Entonces vos recibiste 10.000 pesos. Lo colocás en estas cuentas remuneradas, que están todas dentro del sistema. O sea, básicamente se la estás prestando a los bancos. O sea, ¿no? Entonces no tenés riesgo adicional. Y eso en pocos días vos ya recuperaste el costo de transacción de impuesto al cheque, y si lo dejás más tiempo ya vas teniendo una renta. Bueno, eso la gente lo está valorando y pasó, y son cuentas que están en fondos comunes de inversión del mercado de capitales, con lo cual son gente que después lo podrían invertir en proyectos, no sé, de vivienda o de infraestructura o de acciones en la bolsa o bonos o financiar al Estado, lo que sea. Entonces, eso pasa, la cantidad total de cuentas que había en el mercado de capitales en 50 años eran 300 y pico mil. Bueno, las nuevas cuentas que se agregaron de fintech en 2 años son 3 millones, o sea, se multiplicó por 10 lo que había, ¿ok? Por ahora, es inversiones en cuenta remunerada, te permite, bueno, ahorrarte esos impuestos de transacción, que es medio simple, pero el potencial, 3 millones, o sea, es 10 veces más de todo lo que había en cantidad de usuarios, sí, te muestra que puede ser explosiva la transformación. Y la realidad es que cuando uno habla, ve la riqueza, también tenemos miles de problemas, pero cuando vos ves la riqueza en otros países, mucho se debe al crédito. O sea, la gente financia un estilo de vida más elevado porque financia todo en infinitas cuotas a una tasa baja. Y en Argentina es el país menos endeudado del mundo a nivel de personas y empresas. Está bien, el Estado a veces se endeuda mucho y eso afecta, pero si uno construye un sistema donde el capital empieza a circular, en vez de estar, pensá que hay 17.000 millones de dólares en los bancos, pero en teoría hay 170.000 millones que la gente se llevó en billetes. O sea, hay 10 veces más afuera, y si por medio de una buena experiencia digital que dé valor real, ¿no? Porque si la experiencia digital es costosa, mala, bueno, pues si hay un ecosistema integrado digital donde cada vez hay más servicios, le dan más valor, va a haber más recursos dentro del sistema y va a haber más crédito. Naturalmente, esos recursos van a expandir el crédito. Entonces, se genera una posibilidad que está bien. Acá tendemos al pesimista, hoy vamos a estar mirando el dólar, esta noticia va a pasar desapercibida, pero para mí pero sigue potencialmente es como si Internet fueran proveedores desconectados. En este año 94, ponele que la Internet de Microsoft era separada de la Internet de Telefónica, bueno, y de repente se anuncia que se interconecta todo. Y vos decís, bueno, no es tan importante, pero sí es importante. Entonces, para mí es una gran noticia hoy. Si te diría que hay algo importante de esta reunión, es el anuncio que acaba de confirmar Carlos. Sí, la verdad que hemos, como comenta Ignacio, al hablar con el mercado, con los actores, con los que le dan capilaridad a esto, porque esto en definitiva es una economía de red, donde los fenómenos de economía de red es que una persona que se conecta a una red, esa red es más valiosa cada nueva persona que entra, y por lo tanto, como es más valiosa, le conviene a todos que las personas nuevas se conecten a esa red. Es lo que pasa con Internet, lo que contaba Ignacio. Entonces, al darle interoperabilidad a toda la iniciativa de todas las billeteras diferentes, los bancos, esto crea una capilaridad para todos, que permite bajar los costos de transacción para todos, que permita dar mejores ofertas de servicios porque el mercado es más grande, entonces es más fácil, digamos, amortizar la inversión. La inversión en tecnología, bueno, cuanto más personas la usan, más fácil se amortiza. Entonces, al ampliar la red y al utilizar la capilaridad de todos los actores y el esfuerzo de todos los actores, eso fomenta la innovación, además de cosas técnicas como tasas de intercambio que favorecen la adquirencia, que es lo que decía Eric. Nosotros queremos que este esfuerzo que ha hecho Mercado Pago se siga expandiendo, que haya nuevos jugadores que vayan a comerse la cancha, si querés, de los negocios minoristas, de las verdulerías, de los almacenes, que se desarrolla en todo el país, y la regulación contempla una retribución muy razonable, mucho mejor que ahora, para los que hacen ese esfuerzo de adquirencia, de ir a los comercios y ofrecerle una solución para que sus clientes paguen con billeteras
que sean de fintech o de bancos, porque vos sabés que los bancos están desarrollando una billetera común. Sí. Y esto, obviamente, esta billetera común de los bancos va a manejarse, va a estar bajo la regulación de transferencias 3.0. La mayor competencia en algún punto va a garantizar, y ya con esto vamos a ir terminando, le quiero dejar una última pregunta para Eric, que lo tenemos virtualmente, pero esta competencia entre la billetera virtual de los bancos, que es una gran novedad y supongo que generará cierta expectativa en la industria fintech, pero ¿permite avisorar una baja de costos para los usuarios? Absolutamente. Bueno, los costos de transferencias 3.0 van a ser mucho menores de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito. Por un lado, además el comercio va a tener el dinero inmediatamente, no va a tener que esperar. Y se le va a retribuir mucho, como te decía, al adquiriente. Entonces, queremos que el que vaya a captar comercios gane plata, pero que los costos sean los mismos para todos. Hoy hay una No puedo dejar de diferencia. preguntarte qué los procesadores de tarjeta de crédito, ¿qué opinan? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando con hay dos cámaras en la Argentina, Sí. que son las cámaras compensadoras, que son Interbanking y Coelsa, y después dos entidades que hacen transferencias inmediatas, Link y Prisma. Prisma además tiene la licencia de Visa, como ustedes saben, pero estamos trabajando con ellos. Esto es una competencia, si querés, del esquema tradicional de tarjetas de débito, y es una competencia de Visa y de Mastercard, pero está pasando, como te dije, en 55 países en el mundo. Recomiendo la nota que salió el 3 de octubre en The Economist. Eric, para cerrar esta charla, me gustaría alguna conclusión final y tal vez algún consejo o algo, alguna clave que consideres que da resultado para un mejor desarrollo de la industria fintech. Bueno, no, muy buena tu pregunta, aunque muy general. Sí. ¿Por qué razón? Porque resulta que fintech son muchas cosas. Es decir, fintech tenemos pagos digitales, tenemos crédito digital, tenemos crowdfunding, tenemos regtech, tenemos insurtech, tenemos todo lo que tiene que ver con neobancos, con cripto, y cada uno necesita cosas distintas. Normalmente quien desarrolla temas vinculados a crowdfunding o a pagos digitales no necesariamente tiene las mismas necesidades regulatorias que quien está desarrollando, por ejemplo, crédito digital. Quien está desarrollando temas vinculados a todo el desarrollo de la industria, digámoslo así, de crédito, no tiene las mismas necesidades que quien está trabajando en el tema de crowdfunding. Y así sucesivamente, nosotros tenemos diferentes ámbitos regulatorios y necesitamos, digámoslo así, como les decía al comienzo, equilibrar entre innovación y seguridad jurídica y operacional. Uno de los grandes defectos que tiene la regulación fintech es que muchas veces se trabaja desde áreas disciplinares exclusivamente del supervisor o del regulador financiero, y se desconoce que en fintech también hay tech. O sea, el fintech tiene más tech que fin, y es importante poner allí en juego a la autoridad regulatoria en materia tecnológica, en temas de innovación, y debe necesitar, o sea, toda la industria fintech necesita una regulación diferencial, algo que permita que se habilite la tecnología financiera sin llegar a desarrollar ámbitos regulatorios que son propios de las industrias financieras clásicas. Entonces, yo creo que el tema de la regulación fintech tiene que ser más un habilitador que un eventual restrictor. Y entrar en la definición de arbitrajes regulatorios es inadecuado. En todas las legislaciones se ha visto que se trata de dos esquemas distintos, la industria financiera tradicional y lo que es el fintech, y que normalmente lo ideal es ver el fintech como un complemento de la industria financiera tradicional para la inclusión financiera. Ese es el papel que tiene fintech, lograr ese complemento, esa complementariedad para llegar a aquellas poblaciones que se encuentran infra o subbancarizadas, lograr llegar a esas audiencias que normalmente no cuentan con los elementos necesarios para lograr que la gente pueda acceder a los diferentes servicios financieros.
Eric, muchísimas gracias. Les quiero agradecer también a Ignacio y a Carlos por esta conversación. Ha sido un placer para mí. Bueno, Muchas gracias. gracias, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias a ustedes. Un abrazo. Los dejamos con el siguiente panel.